Buenos días, doctor Walter, ya lo estoy viendo, podemos iniciar ya. Doctor, buenos días. ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor, buenos días, ¿se le escucha? Ya. Bueno, muy buenos días. Nuevamente agradeciendo a la Escuela Integral ESIEP por la oportunidad. Bueno, retomando el taller de las contrataciones del Estado, ya hemos señalado en la clase anterior cuáles son los aspectos generales, ¿no? Ya hemos visto cómo el Estado, cómo el gobierno, a través de sus normas, busca articular y armonizar toda la legislación con la finalidad de brindar a la ciudadanía la satisfacción de sus necesidades, es decir, que todo su aparato estatal en todos los rubros, educación, construcción, salud, pueda repercutir favorablemente en la calidad de vida de la ciudadanía, de las personas que, como dije la vez pasada, y de acuerdo a la Constitución, es el fin supremo del Estado. Hemos visto cómo hoy en día estamos prácticamente culminando el plan bicentenario en el cual se busca la modernidad del Estado y entre ellas se dispone la expedición de leyes como la ley de contrataciones, la ley de inversión pública, la ley de presupuesto, con modificaciones que tienen por fin mejorar el aparato estatal, ya que
en el interín de las gestiones, de los planes, se advierten errores, dilación en el tiempo, que eso es lo que muchas veces paraliza las obras. Asimismo, hemos visto que todas las entidades del Estado, para que funcionen, necesitan comprar. Y necesitan comprar bajo algunos parámetros. Uno de ellos es maximizar el valor que el Estado le asigna a esta entidad para que puedan realizar las contrataciones de bienes, servicios y obras. Y esta asignación y esta maximación, cómo maximizar el valor asignado, tiene que ver con una gestión por resultados, hoy tan comentada en todas las entidades, que busca el Estado asignar un presupuesto, pero determinando ciertas metas, ciertos logros de gestión, de tal manera que al culminar el año fiscal pueda visualizarse si esa entidad que solicitó ese presupuesto asignado, por cierto, cumplió o no con sus metas, llegó a obtener sus objetivos, si se dio el impacto esperado en la población, en cualquiera de sus rubros. Entonces, si es que llega a cumplir con sus objetivos, el siguiente año nuevamente se le asignará el presupuesto para que lo gestione. Entonces, por eso el término gestión por resultado. Y además también se necesita el presupuesto, se necesita gestionar para obtener resultados y comprar en forma oportuna y con requisitos de calidad los productos, no por el hecho de que se vaya a comprar, se tenga que comprar lo primero que se nos presente. Entonces, por eso que hoy en día estamos viendo lo que sucede en la realidad, bienes sobrevalorados, artículos que están por encima del precio del mercado, en esta situación coyuntural como es la pandemia. Entonces, se requieren ciertos parámetros para que al final ese dinero que asigna el Estado sea utilizado de forma óptima, adquiriendo los recursos de calidad en oportunidad para la mejora de la ciudadanía, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía en todos sus rubros. Doctor, no se le escucha. Doctor Walter.
¿Aló? Se le escucha, doctor, se le escucha bien. Ya. Bueno, hemos tenido unos problemas técnicos, pero bueno, lo resolveremos por los mismos, por otros mecanismos. Bueno, espero la comprensión. Bueno, estos son los avatares de los talleres en línea. Bueno, como seguía diciendo, ¿no? Todas las entidades necesitan su PIA para, en función a ese techo presupuestal, poder verificar en su cuadro de necesidades hasta cuánto pueden comprar esos bienes, servicios y la ejecución de obras, inclusive para la satisfacción de sus necesidades de acuerdo a su misión, a su función general de esa entidad. Entonces, se incluye en el plan anual de contrataciones, luego de 5 días se registra en el SEACE para que pueda ser difundido a todos los potenciales proveedores o contratistas que tengan un giro en la actividad que se pretenda adquirir en cualquiera de estos rubros, ¿no? Asimismo, hemos visto cuáles son las potestades del titular de la entidad, las delegaciones, las cuestiones indelegables, cuál es el procedimiento de un inicio que se tiene que seguir, cuál es la relación que tiene que tener el plan anual de contrataciones con el plan operativo institucional. Esto lo reafirmé en la clase anterior y nuevamente tengo que señalar para efectos de conocimiento y para que eviten responsabilidades futuras. Nuevamente, el plan anual de contrataciones tiene que estar estrechamente ligado con el plan operativo institucional. El plan operativo institucional es un plan que tienen todas las entidades del Estado donde se contemplan las metas a corto plazo, es decir, de un año, que la entidad tiene por obligación cumplir, comprar, adquirir, agenciarse. Y esas metas a corto plazo que están contenidas en el POI tienen que estar reflejadas en el plan anual de contrataciones. Esa es una de las primeras observaciones que cualquier órgano de control verifica. Entonces, es por eso que enfatizo este aspecto para que tengan conocimiento de estas primeras observaciones administrativas que realizan los órganos de control, más aún cuando son especializados, cuando son técnicos, tienen conocimiento de todos los planes que debe de tener la entidad, cómo debe estar articulado el plan de contrataciones. Entonces, si el funcionario encargado de las contrataciones o aquellos servidores públicos que laboran en estas dependencias y que desconocen esta particularidad, es muy probable que vayan a asumir responsabilidades. Bueno, lo otro que hemos visto, bueno, son los tipos de procedimientos que se ven. Hoy día vamos a complementar este primer módulo. Vamos a ver la parte del requerimiento por el área usuaria, algunas cuestiones que tiene a cargo el órgano encargado de las contrataciones. Vamos a hablar del valor estimado, del valor referencial, de manera general de los tipos de selección, las responsabilidades, alguna casuística que se da en estas gestiones administrativas para la contratación, para que puedan conocer un poco más de otras entidades, porque todo funcionario normalmente trabaja en un sector y siempre ve que compra lo mismo, de lo mismo, año tras año, de acuerdo a la competencia, pero hay otras entidades que contratan seguros de aviación, que contratan seguros de vehículo, que normalmente ejecutan obras. Entonces, no todas las entidades ejecutan obras. Hay particularidades también en las obras. Vamos a ver los topes que le corresponden a cada tipo de procedimiento de selección. Entonces, nuevamente ya sabemos que los principales actores de las contrataciones son tres: el titular de la entidad,
el órgano encargado de las contrataciones y uno fundamental que es el área usuaria, que hoy en día tiene mucha más preponderancia e influencia en las contrataciones. El área usuaria prácticamente es el que sienta las bases de todo el procedimiento de selección. Si el área usuaria falla en sus términos de referencia, en sus expedientes técnicos, en sus especificaciones técnicas, tengan por seguro que lo que se va a adquirir va a ser cualquier cosa menos lo que necesita esa entidad. Por eso es que el área usuaria debe de hacer un requerimiento pulcro, claro, preciso, que no hayan dudas, que no hayan ambigüedades. Es decir, tiene que colocar todas las características que esa área usuaria necesita. Si es cuestión de seguros, ¿de qué tiempo hasta qué tiempo? ¿Desde qué hora? Cuando uno contrata seguros, contrata desde el día hasta la hora. Desde el día 3 de noviembre a las 00 horas hasta el 31 de octubre hasta las 12:00 horas. Tiene que ser específico en este tipo de seguros. Para el caso de saneamiento de inmuebles, de terrenos, también tiene que ser preciso. ¿Cuántos inmuebles son los que se pretende sanear? ¿Qué tipo de actos registrales son los que se buscan? ¿En qué momento se cumple con el entregable? Si es a la presentación del expediente a registros públicos, si es con la anotación preventiva del registrador o si es con la partida definitiva. Tienen que considerar estos aspectos. Si es que van a considerar coordenadas UTM, todas estas consideraciones técnicas tienen que considerar. Además de ello, en las contrataciones de bienes, servicios, etcétera, hay leyes y normas técnicas que regulan y obligan a las entidades a observar. Por ejemplo, si en el área de la salud se tiene por finalidad o es una necesidad construir un pabellón de neonatos, de recién nacidos, entonces no se va a construir un pabellón como si se construyera una casa o un complejo habitacional, no. Requieren ciertas medidas sanitarias exigidas por la Superintendencia Nacional de Salud o el Ministerio de Salud, que tiene que tener sus paredes sépticas, que tiene que haber una ventilación adecuada, tiene que tener una temperatura de refrigeración para sus medicinas, es decir, tiene que cumplir con ciertas normas técnicas para que pueda brindar, para que se pueda ejecutar una obra de acuerdo a los parámetros legales y para el bienestar de la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces uno puede ingresar a un hospital para cualquier atención, sin embargo, como no tienen estas medidas de seguridad, de salubridad, es muy probable que pueda contraer otro tipo de virus en esta área en que se aloja. ¿Por qué? Porque no tienen los ambientes adecuados, porque no han cumplido con las disposiciones sanitarias para preservar la salud. Se malogran las medicinas, los medicamentos, porque no tienen la refrigeración a la temperatura pertinente para mantener esas medicinas. Entonces, es importante que el área usuaria observe ese tipo de normas técnicas para poder llevar a cabo un procedimiento de selección, en este caso una construcción de un pabellón, una implementación de una UCI ahora que estamos en esta situación. Entonces, esta área usuaria es fundamental y son los que normalmente asumen responsabilidad junto con el órgano encargado de las contrataciones. Entonces, todos aquellos funcionarios, servidores públicos que trabajan en el área usuaria deben de ser celosos con su trabajo, no por el hecho de que este año estoy trabajando acá y yo no sé qué voy a hacer el otro año o dónde voy a estar o pido mi renuncia o qué sé yo, vayan a hacer un trabajo
un poco confiados, porque a veces la mecánica, la vorágine a veces incurre en exceso de confianza y eso es lo que trae los errores. Y mañana más tarde el órgano de control no viene el mismo año normalmente. Viene por dos motivos. Uno, porque ha habido un escándalo mediático en la televisión, normalmente como sucede, y otro por denuncia del mismo personal que trabajan ahí. Entonces, sea en el mismo año en que se está trabajando o cuando ya no se está trabajando, el ejercicio de la función ya se plasmó en todos los documentos que hayan firmado y hay plazos de prescripción para aquellos funcionarios públicos que realicen este tipo de actividades. Entonces, debemos de conocer esos aspectos para ser muy celosos en estas consideraciones y no estar siendo denunciados penalmente, administrativamente, porque del solo hecho de estar involucrados en un procedimiento de selección, que particularmente quien habla lo ha pasado, ya es un desgaste emocional, son costos del abogado, son juicios interminables, entonces es de preocupar y de asumir esa responsabilidad con mucho celo para que no se cometan errores. Entonces, ya sabemos que el tridente, como yo le llamo, es el titular de la entidad, el órgano encargado de las contrataciones y el área usuaria. Estos tres elementos son los que articulan y llevan a cabo a través del órgano encargado de contrataciones o el comité de selección el procedimiento de selección a convocar y los bienes a adquirir. Entonces, los procesos de contratación son organizados por la entidad como destinataria de los fondos públicos asignados, como ya le mencioné. Todo el Estado asigna fondos públicos a los organismos, las entidades públicas y los órganos constitucionalmente autónomos para llevar todas las contrataciones que requieran. Asimismo, mediante convenio, una entidad puede encargar a otra entidad las actuaciones preparatorias y el procedimiento de selección. Lo que estamos viendo son las actuaciones preparatorias, donde se tiene el presupuesto, donde se cuelga en el sistema del plan anual de contrataciones, donde se contemplan todos los bienes, servicios y obras que se van a adquirir o ejecutar durante el año, el estudio de mercado, el valor referencial, el valor estimado, todas estas labores administrativas de la primera etapa de preparatoria son la que estamos viendo. Y esta etapa se puede encargar a otra entidad a través de un convenio. Normalmente cuando se da, cuando la entidad no cuenta con funcionarios o servidores especialistas o con conocimiento técnico en las contrataciones, y por eso es que a través de un convenio le brindan a otra entidad que sí cuenta con ese recurso humano a poder realizar esta etapa preparatoria. Excepcionalmente también pueden cargarse las actuaciones preparatorias e inclusive el procedimiento de selección a organismos internacionales. Esto es lo que sucedió, como hemos visto, en la municipalidad de Lima Metropolitana, con el caso Comunicor, etcétera, ¿no? Donde la municipalidad, como tenía la necesidad de ejecutar una obra altamente técnica y especializada, y al no contar con profesionales expertos en la materia, recurre o acude a organismos técnicos internacionales que sí tienen certificación para llevar a cabo este tipo de labores. Y ellos asumen la responsabilidad de esta formulación de la etapa preparatoria como inclusive el proceso de selección. Entonces, excepcionalmente, lo dice la norma, se puede encargar a organismos internacionales las etapas de actuación preparatoria. Otro aspecto también que se puede realizar son las compras corporativas, ¿no? Estas compras corporativas normalmente se ven muy pocas veces cuando dos entidades del Estado tienen algunos bienes en común por adquirir y con la finalidad de hacer una economía de escala
para poder adquirir mayor cantidad de volumen, sea de bienes o de repente del servicio, a través de acuerdos de convenio de colaboración, pueden realizar compras corporativas que buscan reducir prácticamente los costos de adquisición. Prácticamente es por un tema de economía presupuestal. Ahora, hay otro aspecto en cuestión de requerimiento. Los requerimientos pueden ser para obras, para ejecución de obras, consultoría de obras, para bienes y para servicios. Cuando hablamos de un requerimiento de ejecución de obras, el área usuaria lo que tiene que presentar es el expediente técnico de obra. El expediente técnico de obra es un trabajo que ha realizado profesionales de diversas, digamos que actividades, economistas, ingenieros sanitarios, ingenieros electricistas, etcétera, donde ellos realizan un trabajo para hacer una construcción de obra, una construcción de un puente, una construcción de un hospital, una construcción de un edificio, etcétera. Entonces, ese expediente técnico que tiene que ser aprobado por la entidad, por la dependencia competente de la entidad, es el que queda ya declarado viable para que sea licitado. Es decir, que ese expediente que contempla todos esos aspectos técnicos, cuántos pisos debe de tener, qué tipo de columna, cuánto tipo de base, si va a ser un edificio antisísmico o no, qué lunas se van a poner, todos esos aspectos están contenidos en ese expediente técnico. Y una vez que ha sido declarado viable, recién se pasa al órgano encargado de contrataciones para que convoque un procedimiento y los proveedores, los contratistas que se dedican a esta materia puedan participar de este procedimiento de selección. Entonces, cuando hablamos de obras, estamos hablando de que este requerimiento está comprendido en el expediente técnico. Cuando hablamos de bienes, el requerimiento se denomina la especificación de las características, las características técnicas del bien. Cuando hablamos de servicio, estamos hablando de términos de referencia. Son esas denominaciones conceptuales que se distinguen para bienes, para servicios y para obras. Es importante saberlo porque tenemos que hablar con propiedad, más aún cuando trabajamos en este tipo de cosas, porque muchas veces nos sucede que tenemos que realizar un trabajo con nuestros pares de otras entidades, donde ellos tienen este lenguaje y nosotros, todos los que trabajamos, tenemos sí o sí que conocer y poder exponer de manera apropiada y coherente estas partes técnicas que se diferencian unas de otras. Asimismo, en el requerimiento no se deben de incluir exigencias desproporcionadas, irrazonables e innecesarias que limitan o impidan la concurrencia de los participantes. Entonces, esto normalmente sucede cuando buscamos, digamos, no buscamos, se busca, como se ve y lo vemos, y esto es tan real, cuando se busca orientar un requerimiento a un determinado proveedor, participante, contratista. Entonces, todos los órganos de control conocen, son expertos en esta materia y encuentran cuando quieren orientarse a un requerimiento. Por ejemplo, cuando hablamos de saneamiento de bienes, que tenga que ser abogado necesariamente, en los términos, en el requerimiento, indica que tiene que ser abogado.
Ahí ya estoy excluyendo al resto de profesionales, estoy excluyendo a los arquitectos, estoy incluyendo a los ingenieros, que también tienen conocimiento porque por su profesión tienen subespecialidades que llegan a tener conocimiento del saneamiento de bienes. Entonces, si es que yo solamente lo parametro a los abogados, yo ya estoy orientando para el abogado, en principio, y estoy limitando, prácticamente impidiendo al resto de profesionales para participar. Asimismo, si yo le estoy, si le agrego 10 años o 12 años de experiencia en saneamiento de bienes, entonces también yo ya la estoy poniendo una valla muy alta, de 10 a 12 años. Entonces probablemente son muy pocos los profesionales, los abogados, que cuenten con esa experiencia. Entonces, esos aspectos, evidentemente el órgano de control a través de sus auditores lo advierten inmediatamente. Y ahí es donde ya viene el deslinde de responsabilidades con los funcionarios que se encargaron de formular el requerimiento. Eso hay que tener mucho cuidado. Asimismo, no se deben de incluir en el requerimiento referencias a marcas, patentes o tipos, origen de producción, salvo que exista una estandarización. Y esta figura legal de estandarización no es otra cosa que un procedimiento interno administrativo que realiza una entidad con la finalidad de poder, como su nombre lo dice, estandarizar ciertos productos para poder adquirirlos. ¿Y por qué? Porque probablemente años anteriores se haya adquirido un lote de computadoras de determinada marca o un lote de fotocopiadoras, impresoras de determinada marca, que sí o sí necesitan de esos componentes que esa marca solamente produce. Entonces, cuando ya una entidad tiene un lote de equipos o de bienes y que en el transcurso del tiempo tiene que hacer mantenimiento o tiene que repotenciar, lógicamente se tiene que repotenciar con componentes, con elementos de esa misma marca, para que funcione bien, para que sostenga en el tiempo la vida útil de ese bien. Entonces, cuando estamos ante ese tipo de bienes, la entidad, algunas entidades realizan este procedimiento de estandarización que lo aprueba el titular de la entidad y solamente en esos casos el requerimiento puede incluir las referencias de marcas o de tipos. Como ya le mencioné, cuando se trata de obras, se tiene el área usuaria en su requerimiento tiene que prever o incluir los aspectos técnicos, la normativa, eh, las normas de construcción, las normas de salubridad, las normas de impacto ambiental, todas estas normas que se tienen que observar y cumplir para efectos de evitar futuras responsabilidades. Asimismo, en el caso de bienes y servicios en general de carácter permanente, cuya provisión se requiera de manera continua, periódica, por decir, por ejemplo, el vaso de leche tan común en las municipalidades, o de repente la dispensa de los alimentos en algunas entidades públicas, hay entidades públicas que tienen cafeterías, restaurantes internos donde le proporcionan alimentos a su personal. Entonces, cuando se brinda este servicio al personal que labora en la entidad o en el caso del vaso de leche para los niños en cada jurisdicción, estas contrataciones deben de ser por periodos no menores a un año, de tal manera que no se busque como sea paliar el cumplimiento de esta necesidad a través de el fraccionamiento que está prohibido, sino yo ya realizo una contratación de año a año y normalmente se puede hacer de enero de inicio de año, febrero, inicio del año, a febrero del siguiente año fiscal, para que no haya inconvenientes cuando exista transición de gobierno a gobierno o de alcalde a alcalde. Muchas veces sucede cuando estamos en provincia que culmina el periodo del alcalde en la municipalidad de Ite, ejemplo,
y hasta que ingrese la gestión, realicen las resoluciones, el reconocimiento, se paraliza todo este vaso de leche. Y esta es una atención prioritaria para la ciudadanía. Entonces, hay que también manejar ciertos criterios para evitar este tipo de situaciones que se pueden presentar. Otro aspecto también que se debe conocer, que el requerimiento puede ser sujeto a una modificación. Normalmente cuando el órgano encargado de las contrataciones en la actividad de su estudio de mercado observa algunos aspectos que se deben de corregir, que se deben de mejorar, entonces ahí es donde se coordina con el área usuaria para que se pueda mejorar y actualizar estos requerimientos, las especificaciones técnicas, TDR o el expediente técnico, bajo responsabilidad. Ojo, bajo responsabilidad. Aquel funcionario que ya emitió un requerimiento y que en la actividad del estudio de mercado, del órgano de contrataciones, le diga: te has equivocado en este aspecto técnico porque ya está desfasado, o tienes que modificar porque ahora el estándar comercial es este, entonces el área usuaria tiene que reformular su requerimiento y realizar su descargo, su informe de deslinde de responsabilidades. Ahora, cuando a un funcionario público se le requiere, se le solicita un informe respecto al deslinde de responsabilidades, no necesariamente es porque va a ser sancionado, porque va a ser multado o se le vaya a imponer alguna infracción. No, sino es que el titular de la entidad o el responsable quiere saber cuáles son los aspectos por los cuales no se consideraron ciertas normas técnicas, porque puede ser que en el interín de la formulación del requerimiento se expida una norma, una ley que obligue a todas las entidades a cumplir con el decreto supremo X relacionado a los lineamientos para la construcción de un hospital. Entonces, yo ya emití mi requerimiento y a los 2, 3 días se expidió esa ley. Entonces, puede suceder que nos pase eso. Entonces, el órgano encargado de contrataciones le va a comunicar al área usuaria: ha salido esta ley donde dispone, regula y ordena a las entidades del Estado cumplir cuando se trata de convocar una obra. Entonces, el funcionario del área usuaria va a tener que mencionar que esta ley ha sido posterior a la emisión del requerimiento. Entonces, hay una justificación, no hay responsabilidad porque hay plazos en los procedimientos de selección, pero se hace conocer al titular de la entidad cuáles han sido los motivos por los cuales se expidió de esa manera el requerimiento. Asimismo, una vez que el área usuaria emite el requerimiento, el órgano encargado de las contrataciones realiza su EPOM, como lo llamamos muchos, ¿no?, que es el estudio de posibilidades que ofrece el mercado. En este estudio de posibilidades se basa en las características técnicas que ha definido el área usuaria, donde el órgano de contrataciones va a ver las posibilidades que ofrece el mercado, va a saber cuál es el valor referencial o el valor estimado del bien, del servicio u obra, va a determinar si existe una pluralidad de marcas y postores que nos puedan proporcionar estos bienes, servicios. Asimismo, la posibilidad de distribuir la buena pro. Por ejemplo, el Ministerio de Educación o una universidad que va a llevar a cabo un examen de admisión, por ejemplo, San Marcos, y que tiene la necesidad de adquirir 50,000 sillas o escritorios, entonces va a convocar 50,000 sillas y escritorios, pero es probable que no solamente, que un proveedor no pueda proporcionar las 50,000 sillas y escritorios. Entonces, ahí es donde el órgano encargado de las contrataciones puede observar la posibilidad de distribuir la buena pro a los participantes, a los postores. De tal manera que
el proveedor A me puede proporcionar 15.000 sillas y escritorios, el proveedor B me puede proporcionar 25.000, de tal manera de yo poder tener la visión de distribuir la buena pro y poder cubrir la necesidad en este aspecto de sillas que requiere la universidad. Ese es un ejemplo cómo el órgano encargado de las contrataciones puede evaluar si es que hay posibilidad de distribuir la buena pro. Asimismo, en este estudio que ofrece el mercado se puede advertir aquellos ajustes en las características, en los términos de referencia que se deben de realizar, ¿no? Y normalmente se deben de realizar porque vamos a buscar comprar un bien, un servicio de calidad en un tiempo oportuno. Y entonces, tenemos que comprar siempre lo mejor para la entidad, que nos dure, que sea bueno, que sea bonito. Como lo dije la vez pasada, no necesariamente el proveedor o el contratista que me ofrezca sus productos al menor costo, tenga yo la necesidad de adquirirle a ese contratista porque sus costos son bajos. No necesariamente, porque lo que yo busco es también calidad. Si bien es cierto, es optimizar los recursos, pero de calidad. No me vale nada comprar sillas de baja calidad que a los 3 meses me van a estar rompiendo. Entonces, acá mucho tiene que ver el conocimiento, el expertise del órgano de contrataciones, que yo debo de comprar a buen precio y de calidad. Entonces, no necesariamente yo tengo que comprarle al contratista que me ofrezca el menor costo. No, yo tengo que ver la calidad. Entonces, probablemente yo puedo comprarle a otro contratista cuyos costos sean un poquito mayores, pero que me ofrezcan un buen producto duradero, probablemente con experiencia de reconocida, de reconocido marca, en algunos casos como la estandarización, pero siempre pensando bien en que debemos de comprar bienes a buen precio, pero principalmente de calidad. Esto es importante señalarlo. Ahora, pasamos a ver el valor de estimado. Cuando el órgano encargado de contrataciones recibe el requerimiento, tiene que realizar el valor estimado o valor referencial. El valor referencial está relacionado para la convocatoria de los bienes, de los procedimientos de selección para contratar bienes y servicios, distintos a los de la consultoría de obra. Y cuando hablamos de valor referencial, estamos hablando de determinar un monto para la consultoría o ejecución de obra. Entonces, valor referencial relacionado a los bienes y servicios que no tienen nada que ver con la consultoría de obra, y valor estimado es para los bienes y servicios, y valor referencial para las obras y consultoría de obra. ¿Por qué se realiza este valor referencial o valor estimado? Para poder determinar cuál es el valor en el mercado que me va a costar adquirir este producto. Por ejemplo, ¿cuánto me va a costar adquirir 100 computadoras? ¿Cuánto me va a costar adquirir 100 carpetas? ¿Cuánto me va a costar adquirir los seguros de aeronaves? ¿Cuánto me va a costar adquirir el servicio de saneamiento de mis bienes? Entonces, yo voy a salir al mercado, voy a solicitar cotizaciones a los contratistas, a los proveedores que realizan este tipo de actividades, y yo voy a poder evaluar aproximadamente cuánto es el valor que yo voy a necesitar para poder cumplir con comprar o cubrir esa necesidad de 100 sillas, seguro, etcétera, y de tal manera poder seleccionar qué tipo de procedimiento de selección voy a llevar a cabo. Ya vamos a ver los topes. Tenemos varios tipos de procedimientos de selección: la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada,
la contratación directa, etc. Y cada tipo de selección tiene montos, tiene parámetros. Entonces, es por eso que la importancia de este valor referencial o valor estimado. Porque una vez que yo salga al mercado para comprar 100 computadoras, yo ya voy a saber que 100 computadoras me van a salir un aproximado de 300.000 soles. A ver, esos 300.000 soles para comprar estas computadoras por este monto, yo tengo que convocar una adjudicación simplificada. Si es que estas 100 computadoras en el mercado me arroja que su valor es 1.000.000 de soles, entonces por el valor del millón, yo tengo que convocar una licitación pública. En base al valor estimado o valor referencial, es que yo voy a poder determinar qué tipo de procedimiento de selección voy a aplicar para poder convocar el procedimiento y adquirir el bien, el servicio o la obra oportunamente. Entonces, nuevamente, el valor estimado está relacionado a los bienes y servicios distintos a la consultoría de obra. El órgano encargado de la contratación tiene la obligación de realizar estas indagaciones en el mercado, como ya le dije, para determinar el valor de la contratación. Asimismo, este valor estimado, valor referencial, puede ser acompañado, o podemos tener una referencia respecto a los precios históricos. Normalmente, como todos sabemos, en una entidad pública, por ejemplo, en COFOPRI, siempre se van a realizar saneamientos de bienes, saneamiento de inmuebles, entonces ellos ya tienen precios históricos. En el caso del departamento de seguro de la Fuerza Aérea, ese departamento ya tiene precios históricos de los años anteriores o del año anterior, más o menos de cuánto le costó coberturar una póliza de seguro de 6 meses o de un año. Entonces, en función también a esa fuente, se puede determinar el aproximado de este valor referencial, ¿no? Asimismo, en este trabajo se determina si es que existe pluralidad de marcas y postores, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Ver qué cantidad de postores o participantes pueden presentarse a la convocatoria. Entonces, para saber que vamos a contar con participantes, mientras más participantes haya, mientras más proveedores intervengan en la convocatoria, es mucho mejor para la entidad, porque va a tener una variedad de ofertas económicas y técnicas y donde se puede elegir cuál es la mejor opción para la entidad. Entonces, este es muy importante. Ahora, en el caso del valor referencial, hemos señalado que el valor referencial está relacionado para la ejecución de obras y la consultoría de obras. Es importante saber que cuando se lleva a cabo una convocatoria para la ejecución de una obra, sí o sí se tiene que contar una consultoría de obra. Sí o sí tiene que contratarse una consultoría de obra. Y un consultor de obra no es otra cosa que el profesional, normalmente un ingeniero, un técnico, o también un abogado, que es los ojos y oídos de la entidad. ¿Por qué? Porque la ejecución de una obra, pues, probablemente se demora 1 año, 2, algunos casos más. Entonces va a tener que realizar una serie de aspectos de intervenciones eminentemente técnicas, movimiento de tierra, tipo de fierro, profundidad de las bases, que un experto, un ingeniero, un arquitecto tiene que verificar, tiene que supervisar y tiene que comunicar a la entidad si todos los requerimientos que se encuentran en el expediente técnico se están cumpliendo o no. Tiene que observar si es que en las bases, por ejemplo, se está colocando el fierro con el diámetro que exigió la entidad en su expediente técnico. Si es que la profundidad que solicitó el área usuaria, el contratista lo está cumpliendo. Si es que hubo o no movimiento de tierras, si es que se realizó un estudio de impacto ambiental.
todos esos aspectos tiene que supervisar el supervisor del profesional. Y en caso no cumpla el contratista encargado de la obra, el consultor tiene que informar a la entidad para las acciones legales pertinentes, para la comunicación, para las observaciones, etcétera, dándole un plazo para que subsane. Entonces, es muy importante saber que cuando estamos hablando de obras siempre se tenga que contratar el servicio de un consultor, y en el caso que no haya presupuesto para contratar un consultor, se tiene que designar a un profesional experto, especialista en rubro de la entidad para que pueda asumir esta responsabilidad, y a ellos se le llaman inspectores. A los inspectores son los profesionales designados por la entidad para que puedan verificar y supervisar toda la ejecución que está realizando el contratista cuando estamos hablando de construcción de obra. En el caso de no contar con presupuesto. Lo ideal es que se contrate un consultor de obra. Él es el que mensualmente o de acuerdo a los plazos que señale el área usuaria tiene que informar a la entidad. Probablemente en la ejecución de una obra el contratista pida la ampliación de plazos. ¿Por qué la ampliación de plazos? ¿Por qué? Porque sabe que si es que no entrega la obra en el plazo convenido en el contrato, la entidad tiene la facultad de ejecutar las penalidades por mora. Entonces, cuando se dan este tipo de casos de solicitud de ampliación, ¿qué es lo que hace la entidad? Le consulta, le pregunta al consultor si es que las razones que está presentando el contratista para ampliar el plazo son viables técnicamente o no. El supervisor me va a decir que es viable la ampliación del plazo toda vez que se han presentado factores climatológicos adversos que impiden la continuidad de la construcción. Entonces, yo ya tengo, mi supervisor ya me está corroborando que efectivamente se ha paralizado la obra por factores climatológicos, o porque hubo un derrumbe de un cerro, o porque vino un huaico, o cualquier factor. El supervisor es el que me tiene que comunicar a mí todos estos aspectos. Entonces, este aspecto técnico lo evalúa la entidad y a través de un documento se le comunica la ampliación del plazo solicitado por el contratista. Estos aspectos son muy técnicos, como les menciono, es por eso que es ideal que se contrate un supervisor de obra, un consultor de obra, para que supervise este tipo de actividades y no suceda lo que hoy en día pasa: construcciones a medio terminar, construcciones que se debilitan, puentes que se caen, y justamente pasa por eso, porque no contratamos una buena consultoría, un buen consultor que verifique que el contratista introduzca, proporcione, emplee los medios, la consistencia, los aspectos técnicos para que un puente se sostenga, para que una construcción sea duradera. Y por eso la importancia del consultor. Es muy importante el consultor. De esa manera, cuando mañana más tarde pase un acontecimiento como lo acabo de mencionar, se cae un puente, se rompe las barandas, etcétera, el primer responsable es el consultor, porque yo lo contraté a ese profesional para que asuma la responsabilidad de supervisar la ejecución de esa obra. Y él me comunique a mí si es que se utilizaron los insumos, los fierros, si es que se cumplió con la parte técnica de construcciones. Él es el primer responsable. Entonces yo ya voy a tener cómo deslindar mi responsabilidad en este tipo de casos. Yo puedo ser el titular de la entidad, pero yo no soy experto en construcciones. Yo no soy experto en contrataciones. Yo puedo tener un conocimiento general, pero en ese conocimiento general yo tengo que saber que necesito un supervisor de obra cuando voy a ejecutar o convocar la construcción de una obra. Es importante saberlo. Asimismo, el valor referencial no puede tener una antigüedad mayor a los 9 meses contados a partir de la aprobación del presupuesto. ¿Y esto por qué? Porque como lo que sucede hoy en día, puede ser que el expediente técnico que contenga una serie de componentes para
la construcción de una obra, fierro, cemento, cables de electricidad, etcétera, tengan un valor en ese momento. Y normalmente ese valor es muy poco probable que en 9 meses varíe su precio, pero posterior a ese plazo es probable también que los precios suban y por lo tanto se incremente el presupuesto para poder ejecutarla. Entonces, el valor referencial no puede tener una antigüedad mayor a los 9 meses. Es por eso que es importante. Asimismo, para la ejecución de obra corresponde el presupuesto de obra establecido en el expediente técnico. Es decir, como ya le dije, en el expediente técnico se observan todos los componentes que debe de tener esa obra. Se debe tener columnas, se debe tener cuántas aulas, cuántas puertas de emergencia, cuántos componentes de electricidad. Y por cada componente se le refiere un monto. Por ejemplo, 5 aulas, la construcción de 5 aulas, el valor aproximado 300.000 o 1 millón de soles. Los componentes de electricidad, 200.000 soles. Entonces, por rubros y componentes se va determinando el presupuesto. Y al final arrojan un valor que prácticamente va a ser el aproximado para la ejecución, o cuánto es el valor que significa la construcción de ese hospital, de ese puente, de esa obra. Cuando hablamos de proyecto de inversión, el valor referencial, ya hemos hablado, se establecerá de acuerdo al monto de la inversión, de acuerdo al presupuesto que este expediente técnico o el proyecto de preinversión ha arrojado al momento de hacer las cotizaciones. Entonces, este expediente técnico va a salir, va a ser necesariamente que cotizarse. Este expediente técnico pasa al órgano de contrataciones y el órgano de contrataciones hace las cotizaciones a los proveedores, a los contratistas, a fin de poder saber cuánto va a costar la construcción, la implementación de una infraestructura, etcétera. Asimismo, el OS puede solicitar apoyo al área usuaria sobre este último aspecto, que normalmente quien solicita este tipo de requerimientos es el área usuaria que realiza este tipo de actividades. Entonces, en esta área usuaria hay expertos, hay ingenieros, hay arquitectos. Entonces, por ese conocimiento, el órgano encargado de contrataciones puede solicitar el apoyo de estos profesionales bajo la responsabilidad del área usuaria, porque el área usuaria tiene que apoyar necesariamente con este personal al órgano de contrataciones. No olvidemos que son parte de una misma entidad, no son áreas divorciadas, no son áreas opuestas, sino son áreas que tienen que trabajar coordinadamente para poder tener o poder obtener un buen producto, para poder obtener una buena construcción de obra de impacto a la ciudadanía. Asimismo, el valor referencial tiene algunas consideraciones que no tiene el valor estimado. El valor referencial puede ser público o puede ser reservado. Esta decisión la tiene que fundamentar el jefe del órgano encargado de las contrataciones y tiene que constar en el expediente de contratación. En el expediente de contratación tiene que estar todos aquellos actos, actividades documentarias que se han realizado durante el procedimiento de selección. Asimismo, cuando se decida que el valor referencial sea reservado, no se aplican límites mínimos y máximos en cuanto a la oferta. Es decir, si yo el valor referencial lo voy a tener reservado, oculto o no lo voy a comunicar en el momento de la convocatoria a los potenciales proveedores o contratistas, ellos no tienen un límite máximo ni mínimo para ofertar su producto. Esta reserva cesa cuando se adjudica la buena pro y se pone en conocimiento a través del registro en el SEAS. Entonces, una vez que se adjudica la buena pro, se registra en el SEAS, recién es el momento donde cesa esta reserva, este valor referencial.
luego que se realizan este tipo de actividades preliminares, preparatorias, se tiene que formular un resumen ejecutivo. Todos los funcionarios, los servidores públicos conocen. El resumen ejecutivo es un formato, es un instrumento donde se va a consolidar, se va a sintetizar aquellos aspectos que se han obtenido luego del estudio del mercado. Es una síntesis de las actuaciones preparatorias, ¿no? El cual va conjuntamente con la convocatoria. Este resumen ejecutivo se va a registrar en el SEAS. Este resumen ejecutivo, sus formatos, el instructivo, su aplicativo, se encuentra regulado en la directiva número 004 del 2019 del OCE. Es una directiva que le voy a proporcionar. Ya tengo dos directivas, la directiva que regula la formulación del plan anual de contrataciones, así como sus modificaciones, y esta directiva de 04 del año pasado, donde se regula, donde se establecen los formatos, las instrucciones para poder llenar el formato, poder trasladar los datos que hemos obtenido luego de esta primera etapa en este resumen ejecutivo. Quien es el responsable de elaborar este resumen ejecutivo es el órgano encargado de contratación, ¿no? En forma previa a la aprobación del expediente de contratación. En este resumen ejecutivo, como les he mencionado, tiene que contener los datos generales de la contratación, la información del requerimiento, sus modificaciones, información relevante sobre las indagaciones que se ha hecho en el mercado. Asimismo, una vez que se realizan este tipo de trabajos de gabinete, las actuaciones preparatorias, el valor estimado y el valor referencial, vamos a determinar cuáles son los tipos de procedimientos de selección según a sus montos o sus parámetros para poder llevarlo. Dentro de los tipos del proceso o procedimiento de selección está la licitación pública, cuando se trata de bienes, concurso público, cuando se trata de servicios, adjudicación simplificada, que puede ser para adquirir bienes y servicios, la subasta inversa electrónica, que es realizada como su nombre lo dice, en el sistema, la selección de consultores individuales, que es un tipo de procedimiento de selección donde voy yo a contratar un profesional que no cuenta mi entidad para que realice un trabajo en un tiempo determinado para que me proporcione un entregable que requiero para mi gestión, para cumplir con uno de los parámetros de mi gestión, ¿no? Puede ser, en este caso, la selección de consultores individuales, un consultor de supervisión de un saneamiento de bienes inmuebles, puede ser un profesional experto en formulación de planes o instrumentos legales que tienen las entidades públicas, por ejemplo, ¿no? El plan estratégico sectorial, el plan el POI, el plan operativo vigente, institucional, ciertos planes que dentro de mi organización o están desactualizados o no se ha hecho porque no tenemos profesionales con capacidad y expertise para realizar ese tipo de cosas. Normalmente algunas entidades, como yo he podido elaborar, se contratan este tipo de consultores individuales, que proporcionan una consultoría acompañada de un entregable que puede ser el proyecto de un POI, el proyecto de un PEI, que sí o sí necesita la entidad porque son documentos o instrumentos legales obligatorios que debe de contar la entidad. Ahora, dentro de los topes de los procedimientos de selección, como ya los acabo de mencionar, para el caso de licitaciones públicas, tiene un margen. Ya hemos dicho que
cuando la licitación pública se aplica cuando voy a adquirir bienes, y bienes igual o mayores al monto de 400.000 soles para bienes. Es decir, si una entidad tiene la necesidad de comprar, digamos, 50 carros o 100 carros, como lo hace el Ministerio de Defensa, la FAP, etcétera, y los montos sobrepasan los 400.000 soles, entonces yo estoy obligado a convocar una licitación pública. Cuando estamos hablando de obras, las obras tienen que ser iguales o mayores a 1.800.000 soles. Cuando una obra, luego del estudio de mercado y establezca el valor referencial que me va a costar la ejecución de esa obra desde 1.800.000 a más, yo ya tengo que hacer una licitación pública. Cuando hablamos de concurso público, el concurso público está relacionado a la adquisición de los servicios. Entonces, cuando voy a contratar servicios de saneamiento físico legal, servicios de cobertura de una póliza de seguro, ejemplo, y este servicio sea igual o mayor a 400.000 soles, tengo que aplicar un concurso público o tengo que convocar un concurso público por el monto. Entonces, cuando voy a adquirir el seguro, ejemplo, de Primas, de Pacífico, de alguna de estas aseguradoras que sobrepasen los 400.000 soles, yo tengo que llevar a cabo un concurso público. Ahora, otro de los procedimientos de selección es la adjudicación simplificada. La adjudicación simplificada se aplica tanto para bienes, para servicios y para obras. Repito, la adjudicación simplificada se aplica para bienes, servicios u obras, pero su techo es menor, sus parámetros son menores. Cuando vamos a comprar bienes, cuando vamos a comprar carpetas, computadoras, escritorios, papel, etcétera, etcétera, tiene que tener un monto. Tiene que ser mayor a 34.000 soles. Esa adquisición tiene que ser mayor o igual de 34.000 soles hasta 400.000 soles. Es decir, que todos los bienes que yo voy a comprar, las computadoras, carpetas, tienen que estar en ese rango, entre 34.000 hasta 400.000 soles. Si pasan los 400.000 soles, ya no puedo llevar una adjudicación simplificada. Tengo que hacer una licitación pública. Para bienes, repito, cuando vamos a comprar bienes y para poder aplicar una adjudicación simplificada, tiene que estar dentro de estos rangos, desde 34.000 soles hasta 400.000. Lo mismo sucede cuando vamos a contratar un servicio. Para servicio, también el servicio tiene que ser de 34.000 hasta 400.000. Pero sin embargo, en el caso de obras que puede ser, digamos, la construcción de un tópico, de una sala de UCI, para esa construcción solamente esta sala o de este tópico tiene que estar en el rango de 34.000 soles hasta 1.800.000 soles. Entonces, si este tópico, esta área, esta UCI, etcétera, me va a costar la construcción de 34.000 hasta 1.800.000, yo voy a convocar este requerimiento a través de una adjudicación simplificada. Para el caso de selección de consultores individuales, el rango para contratar este servicio, porque es un servicio lo que me brindan los profesionales, tiene que ser el monto a pagar desde 34.000 soles hasta 40.000 soles. Para el caso de comparación de precios, que es para bienes o servicios, su tope o su parámetro es de 34.000 soles hasta 64.000 soles. Asimismo, para servicios, de 34.000 soles hasta 64.000 soles. Acá tengo
otro de los procedimientos de selección es la subasta inversa electrónica, ¿no? Que también su monto es igual mayor a 34.400 soles. Tengo problemas con la pantalla. Y en el caso de la contratación directa es una modalidad excepcional, lo que antes llamábamos excepciones, también en el caso de bienes para el ya tiene que estar sustentado en un informe técnico y un informe legal, como es el caso del que estamos pasando hoy por la pandemia. Todas las entidades públicas o la mayoría han realizado contrataciones directas. ¿Por qué? Porque se nos vino la pandemia, fue un hecho irresistible, extraordinario, imprevisible, que nadie lo tenía. Entonces, las entidades, para salir a mitigar los efectos de esta pandemia, por la emergencia, por la premura, por la situación extraordinaria, han tenido que salir a comprar inmediatamente los bienes y servicios que requería la entidad. En este caso, chalecos, protectores faciales, mascarillas, equipos de balones de oxígeno, todas esas cosas que no contábamos, todo lo han comprado con contrato. Es cierto, hemos visto algunas o bastantes irregularidades. Profesor, no te lo escucha. Preparatoria, siempre, la madre de todo es el presupuesto, se debe de contar presupuestal. En una contratación directa yo tengo que contar con la disponibilidad. Acabo la contratación directa sanitaria, sea por desabastecimiento y por cualquiera de las fuentes de financiación que hemos mencionado. La ley del presupuesto tiene una serie de fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias, etc. Estas actuaciones preparatorias que realiza el órgano encargado de las contrataciones conjuntamente con el área usuaria se ven plasmados en un expediente de contratación, ¿no? Un expediente de contratación donde se va a insertar, donde se van a registrar toda esta documentación que va a sustentar, que va a amparar los trabajos o las actividades que ha realizado el órgano encargado de las contrataciones. Entonces, ahí vamos a poder observar el estudio de mercado, el valor estimado, el valor referencial, todos esos aspectos desde el requerimiento del área usuaria hasta la culminación del contrato se van a incluir en este expediente de contratación. Este expediente de contratación queda bajo custodia del órgano encargado de las contrataciones una vez que culmina la contratación y debe ser aprobado por el órgano competente, que puede ser el titular de la entidad o el funcionario al que se le haya delegado la responsabilidad. Entonces, hasta aquí vemos que esta etapa preparatoria comprende este tipo de actos. La formulación del plan anual de contrataciones, el registro del PAC, la inclusión de todos los procedimientos de selección durante el año que va a contratar la entidad, los mismos que han sido determinados en función al valor referencial, sea adjudicación simplificada, concurso público, licitación pública, que la entidad va a plasmar en este plan anual de contrataciones, el expediente de contratación y todas las actividades preliminares antes de convocar un procedimiento de selección. Entonces, hasta esta etapa se realizan o comprenden
todas las actividades de un procedimiento de selección, el requerimiento, los términos de referencia, el expediente técnico de obra, todos estos aspectos normativos o documentarios van a estar en esta parte. Es decir, en esta parte vamos a hacer el trabajo de gabinete. Muy importante porque si nosotros o el órgano encargado de contrataciones realiza unas buenas bases, si formula unos buenos documentos del procedimiento de selección, es muy poco probable que tenga problemas en el futuro. Pero si en las bases o en los requerimientos hay vicios, hay errores que no se han corregido, es muy probable que tengan problemas, porque al final el producto que se va a entregar no es el producto que necesita la entidad, no es el producto que necesita el área correspondiente. Entonces, ahí es donde vienen los problemas, porque cuando le entrega, probablemente el comité de recepción y conformidad, tanto de bienes o la constatación de los servicios, simplemente se van a oponer, no le van a dar la conformidad, porque no le entregan los bienes que ellos pidieron. O de repente, como hubo dudas, dejaron a una discrecionalidad, entonces no hubo precisiones en ese requerimiento, entonces ya los productos vienen defectuosos. Y cuando hay una observación, una oposición, ¿qué es lo que dice el contratista? En las bases nos señalaba que tú me pedías este aspecto técnico que hoy me estás requiriendo. En las bases no me pediste que de repente que la entrega del saneamiento no era con la presentación de la partida definitiva, sino con la inscripción de la anotación preventiva. No me precisaste si era con uno u otro. Entonces, dentro de este contrato, donde hay algunas puntualizaciones, yo te entrego y me tienes que pagar. Y es ahí donde vienen las controversias, donde no hay la conformidad del servicio, donde no pasamos al siguiente escenario, que es lo que vemos usualmente, ¿no? Que es las controversias, los arbitrajes, las conciliaciones, las penalidades. Justamente sucede cuando no hay un adecuado requerimiento, cuando no se ha formulado o en el requerimiento no se han comprendido estos aspectos técnicos, estas características técnicas, no se han observado las leyes, las partes, los reglamentos que exige el Estado cuando vamos a hacer una construcción, cuando vamos a implementar una UCI, cuando se va a contratar un servicio especializado. Entonces, cuando no se han cumplido, cuando se han inobservado estas leyes, estos reglamentos técnicos, es muy probable que ocurran problemas. Entonces, es importantísimo, es sumamente trascendental la formulación del requerimiento, porque sobre él pesa o recae la responsabilidad de adquirir un buen producto, de adquirir o de construir una buena obra. Entonces, es ahí la importancia de prácticamente todo un procedimiento de selección. Entonces, hasta aquí llegamos con la primera parte, que es el módulo de etapa preparatoria. El siguiente sábado vamos a continuar con la siguiente etapa, que es el de selección, donde ya vamos a hablar más puntualmente de las modalidades del procedimiento de selección, de los sistemas o modalidades, llave en mano, suma alzada, por paquete, contratación por ítem. Vamos a hablar de las provisiones del fraccionamiento, ya los aspectos relacionados a el procedimiento de selección en sí. Entonces, no sé si hay alguna duda por parte de los participantes. Bueno, nuevamente las disculpas por estos desperfectos técnicos, pero sin embargo hemos podido llevar el taller de manera directa, donde se ha explicado las partes pertinentes a este módulo. No sé si habría alguna consulta para absolver. Doctor, buenos días. Manuel Fajardo. Sí. Consulta.
Usted hablaba sobre las contrataciones, que hay un presupuesto que se le da a la empresa que ganó una licitación y tiene un monto determinado, por ejemplo, para construir un UCI, usted me estaba comentando. Pero en ¿Por ese qué? hay un ejemplo de una empresa, una entidad ha ganado una licitación para la construcción de en el hospital una UCI, Ya, ¿correcto? Y el Estado le da un cierto monto a la empresa para construir. Y en este tiempo de pandemia, tengo entendido que ha habido plazos que no se ha elaborado, pero también tengo entendido que el Estado le seguía pagando a los contratistas, el contratista seguía pagando a sus obreros, empleados. Este monto que le ha dado la entidad del Estado a la empresa que ha ganado la licitación con este tiempo de pandemia, ya se le ha acabado. ¿Qué pasaría en ese caso? o sea, el supuesto que me pones es que la entidad ya le pagó al contratista en su totalidad Claro, por la ejecución de la obra ajá. Pero la y ejecución de todavía la obra tiene un tiempo de, ponga, tiene 6 meses, y en esos 6 meses ya, está incluido estos 8 meses de COVID, y la empresa le dieron un monto. ¿Qué pasaría con la empresa con respecto a la entidad del Estado que le ha dado esa obra para realizar? ¿Cómo haría el Estado? ¿Lo enjuiciaría? ¿Lo supervisaría? ¿Cómo se haría con este caso? ya, mire, ahí para el caso de obras eh, son aspectos técnicos, ¿no? Cuando se está llevando a cabo la ejecución de una obra, dentro de la entidad hay una dependencia que puede ser planeamiento o el nombre que le llaman o supervisión de la construcción, donde tiene que evaluar la liquidación de obra, es decir, que en el contrato, normalmente en las bases, se establecen cuáles son los tramos y las formas de pago. A medida que va avanzando en la obra, el supervisor de obra tiene que verificar que se haya cumplido con ese trabajo y luego de cumplir con ese primer trabajo o ese primer entregable o esos 100 primeros construcción de pista o 100 metros de pista, recién hay una verificación por el supervisor, comunica al área correspondiente y se procede al pago de esa parte. Y así va avanzando. Es una especie de liquidación de metrado por la obra. Ahora, en el caso de que eso es lo que debe ser. Entonces, yo le pago al contratista una vez que haya cumplido con su entregable de la construcción. Por decir, tuvo que realizar una construcción de un pabellón de un hospital donde tiene que construirme 5 UCIs. Entonces, primero me construye una UCI, el supervisor verifica que haya construido de acuerdo a lo que la entidad pedía y este supervisor tiene que comunicar a la entidad que ha cumplido con la construcción del UCI. ¿Para qué? Para que la entidad pueda gestionar el pago solamente de esa parte, de esa primera construcción. Luego continuará con el segundo cuarto de UCI, etc. Eso es lo que debe ser. A medida que va avanzando, se le va pagando. A medida que va avanzando, se le va pagando. Por eso que yo tengo un supervisor de obra. Pero en el caso de que se le haya pagado por la totalidad de la obra cuando todavía no la ha entregado, ahí evidentemente ya tendría que haber un deslinde de responsabilidades. ¿Cómo es que se le ha pagado a un contratista por el 100% de una obra cuando aún no ha entregado o ha cumplido con la ejecución de la obra? Ahora, más aún si nos encontramos en una pandemia. Si nos encontramos en una pandemia, es un motivo o circunstancia de paralizar la obra. ¿Por qué? Porque es una situación extraordinaria, sin responsabilidad de las partes, porque Ay, pobrecito, no tiene me con un responsabilidad rato, que está. en cuanto a la pandemia. El contratista tampoco tuvo Dime, amor, responsabilidad en la pandemia. Entonces fue un hecho extraordinario que trae de por sí la suspensión o la paralización de esta obra. Entonces, aquí lo que ha tenido que realizarse es comunicar tanto el contratista o la entidad que por efectos de la pandemia
se suspende y se va a proceder a la ampliación de la obra, teniendo las consideraciones de la entidad o teniendo las consideraciones de la pandemia en sí. Entonces, si es que ha acontecido una situación extraordinaria como esta, entonces no se ha debido de pagar porque ellos no han estado trabajando, porque ellos no han estado ejecutando la obra, no han estado realizando ningún tipo de prestación a favor de la entidad. Todo se paralizó. Entonces, si se presenta una situación, lo que prevé la norma es una suspensión de esta ejecución de obra porque ninguna de las partes tuvo responsabilidad. Ocurrió un hecho inminente, extraordinario, y por lo tanto da lugar a una ampliación de plazo. Pero la entidad no tiene responsabilidad de seguirle pagando porque no está construyendo nada. Entonces ahí yo creo que se tiene que hacer el deslinde correspondiente para poder determinar estas responsabilidades, porque imagínate, si ya se pagó en su totalidad la obra, ¿qué sucedería si es que todos los trabajadores de esta empresa simplemente no los contratan o se van a trabajar a otro lugar para obtener sus servicios y la empresa se queda sin recursos humanos y por esa situación ya no cumple con la ejecución de la obra en el plazo previsto por la entidad? Ya se le pagó y ahora el problema es de que no te va a cumplir con la obra en el plazo previsto, pero ya le pagaste. Ahora, ¿de quién es responsabilidad? Evidentemente del funcionario que ha gestionado o que ha encargado el pago de la obra. O sea, no se ha debido pagar la obra cuando ha existido una situación extraordinaria que ha paralizado la ejecución de esta obra. Entonces ahí definitivamente se tiene que adoptar acciones legales, carta notarial, manifestando esta situación y ponerse de acuerdo para el inicio de las actividades. Es más, solicitar un informe al supervisor sobre esta acción. ¿Qué medidas adoptó? Si comunicó, si no comunicó, ¿por qué no comunicó? Estas acciones administrativas que desde ya tienen que realizarse. No sé si absolví tu consulta, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Tengo otra consulta, disculpe. Usted hablaba también de que hay momentos que hay un supervisor y ve que los precios, ponga de cualquier producto que ha adquirido la entidad o que la entidad tiene que usar, si el precio baja, en el contrato también se bajaría el precio o el contrato ya queda fijado. O si el precio sube, el contratista también le cobraría a la entidad del Estado el aumento del precio del producto que ha adquirido. No, porque justamente para eso el valor referencial para el caso de obra no debe de sobrepasar una antigüedad de 9 meses. Y más aún, cuando ya se adjudicó la buena pro y cuando ya hay un contrato firmado, las partes, en este caso el contratista, se obliga a ejecutar la obra sobre la estructura de costos que está comprendida en el expediente técnico. Entonces, no puede ya requerir un presupuesto adicional o exigir la ampliación del precio como consecuencia de si es que ha habido una alza en los productos. El contratista, para esto, el contratista pues tiene conocimiento de los precios en el mercado, probablemente tiene sus almacenes de ferretería porque es un rubro en el que él está trabajando. No es, digamos que, su primera obra que va a ejecutar. Entonces, ahí también mucho tiene que ver la selección por parte del comité de selección del contratista, poder ver si tiene solvencia económica, qué experiencia tiene, cuántos contratos de ejecución de obra sin observaciones ha realizado. Entonces, ahí es un aspecto muy importante para poder seleccionar al contratista y mañana más tarde no ocurra esto, porque puede ser que el contratista no tiene la solvencia necesaria y subieron algunos costos y no tenga posibilidades de cubrir esos costos y va a estar pidiendo a la entidad, han subido los costos,
de precios, tienes que pagarme más. Eso no sucede, porque ya hay un contrato firmado. Y para esto, el contratista presenta una declaración jurada, que es su propuesta técnica, su oferta económica, en donde él tiene que honrar y tiene que cumplir. Entonces, no es viable que se pueda aumentar. Ahora, lo que sí puede realizarse, puede suceder, es que puede haber una ampliación en cuanto a la ejecución de obra. Es decir, una ejecución de prestaciones adicionales a la obra. Si de repente estamos ya en una situación de pandemia, en una construcción de un pabellón, y en ese pabellón la norma técnica sanitaria me dice que en este pabellón tiene que haber 2 puertas de emergencia y solamente en el expediente técnico han considerado una puerta, es necesario por la finalidad del contrato y además por cumplimiento de la norma técnica que sí o sí se tiene que construir o se tiene que implementar otra puerta de emergencia. Entonces, esta otra puerta de emergencia u otro componente u otra sala tiene que ser atendida o coberturada, y para esto se tiene que requerir, si es que existe o no presupuesto, para poder llevar a cabo esta ampliación o esta ejecución de prestaciones adicionales a la obra. Pero no es viable que luego de firmado el contrato y por una alza de algunos productos, el contratista busque que sea compensado por la entidad por esta alza que ha habido. Porque además la entidad tiene un presupuesto asignado y ese presupuesto asignado está para la ejecución de esta obra. Entonces, no es factible de que un contratista por una supuesta alza de precios pueda inclusive resolver el contrato o paralizar la obra por esta alza de precios y porque la entidad no ha coberturado. Para esto la entidad tiene un presupuesto que está fijado y para eso hay un estudio de mercado. El estudio de mercado lo hizo el órgano encargado de las contrataciones, que ya sabe cuál es el aproximado para ejecutar esa obra. Ahora, si hubiera unas cuestiones de alza de precio, etcétera, puede ser comunicada, pero no necesariamente tiene que ser atendida por la entidad. Para esto ya se firmó un contrato y el contrato es obligación para el contratista a fin de honrar esta obligación que tiene para con la entidad. Muchas gracias, doctor. De nada. Bueno, ya culminando con el taller, espero que haya sido entendible, espero que haya podido captar parte de la exposición. Se trata aquí de poder internalizar ciertos aspectos técnicos que todo funcionario debe de conocer. O sea, y vuelvo a repetir, ¿no? Una cosa es el debe ser y otra cosa es el ser. El debe ser es lo que está plasmado en las normas, en las leyes, es lo ideal, pero sin embargo lo que sucede en la realidad no es lo ideal, porque si fuera así no hubieran controversias, no hubieran arbitrajes, no hubieran problemas. Lo que sucede en la realidad es una cosa distinta, opuesta, donde hay errores, somos humanos. El único que no se equivoca es el que no lo hace, pero el que se equivoca a sabiendas o dolosamente, definitivamente ya hay una responsabilidad. Y normalmente todos los funcionarios o servidores que laboramos en las contrataciones o en este rubro, que es tan importante porque depende de nosotros para el impacto y la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía en el aspecto educativo, para los niños, en el aspecto asistencial médico, para todos nosotros, para nuestra familia, es la importancia de esta labor, de poder brindar una mejora en las condiciones de vida de toda la ciudadanía. Entonces, eso es lo que todo funcionario debemos de saber, conocer, y en esta oportunidad hemos culminado con el módulo de actuaciones preparatorias, y en la siguiente taller vamos a ver la parte ya de selección. Muchas gracias, nuevamente gracias a la escuela CIE por la oportunidad y hasta pronto. Gracias con todos. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, de nada.
Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Excelente, doctor. Oscar, Alex. Sí, doctor, muy buena exposición. Doctor, ¿algún número de teléfono, alguna página, por favor, para contactar con usted? A ver, mi número es 9802-94786. Para cualquier consulta, duda,